La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, la dictadura de Primo de Rivera, seguramente el período menos investigado de la España contemporánea, ha sido objeto de 4 estudios generales solamente, 3 de los cuales se publicaron hace más de 25 años. Esta escasa atención palidece en comparación con los miles de textos sobre la Restauración, la Segunda República y la dictadura de Franco. El régimen de Primo de Rivera se considera muchas veces un interregno extraño y más bien irrelevante, alejado de la Restauración que lo precedió y de la República que vino a continuación. Pero eso es un error. La dictadura estuvo indisolublemente unida a ambos periodos. Por una parte, los años de Primo de Rivera representaron el triunfo de las corrientes autoritarias que se habían desarrollado en la década de 1910 y en el principio de la siguiente. Por otra, la trayectoria de la República es inexplicable sin tener en cuenta hasta qué punto se fortaleció el autoritarismo de derechas bajo su mandato. Además, la dictadura es importante en sí misma. Rompió con el régimen constitucional de 1876 y condicionó enormemente el futuro de la monarquía Borbón. Y fue, al mismo tiempo, un paradigma y una lección para el régimen que iba a sustituir a la República, la dictadura de Franco. Lo primero que hizo la dictadura de Primo de Rivera fue ocuparse de las fuerzas que, en gran parte, habían provocado su nacimiento: el separatismo catalán y el anarquismo revolucionario. Prohibió la CNT, detuvo a sus dirigentes y persiguió a sus activistas. En 1924, la violencia anarcosindicalista era ya prácticamente inexistente. Mientras tanto, se prohibió también la bandera catalana, se disolvió la mancomunidad y se redujo cada vez más el uso de la lengua catalana. Pero Primo de Rivera no limitó la represión al catalanismo y al anarquismo. También aplastó el incipiente Partido Comunista de España, C, y mostró un empeño similar en eliminar el liberalismo parlamentario, tras despreciar la vieja política por considerarla la tiranía legal más falsa y cruel de la historia. Los 2 partidos dinásticos quedaron proscritos, las cortes cerradas y todos los derechos constitucionales suspendidos, y se introdujo un sistema de censura estricta. El gobierno pasó a estar en manos de un directorio militar, y todos los gobiernos civiles los ocuparon, en un principio, militares. La visita de Primo de Rivera y el rey a la Italia de Mussolini en noviembre de 1923 dejó ver que el fascismo podría ser el modelo para el nuevo régimen, entre otras cosas porque Alfonso XIII presumía de que el general era mi Mussolini, y Primo, por su parte, admiraba muchas cosas de la dictadura italiana. Desde luego, hubo cosas que parecieron prestadas del fascismo. La Organización Corporativa Nacional, OGN, que parecía perseguir el sueño fascista de sustituir a la lucha entre el capital y los trabajadores. Un papel económico mucho más activo para el Estado, con la creación de monopolios estatales como Telefónica, Camsa e Iberia. Y la creación de un partido oficial, la Unión Patriótica, AP. No obstante, las semejanzas con Italia eran pocas. Los obreros que participaban en la Organización Corporativa Nacional no eran fascistas sino, sobre todo, miembros de la UGT, que conservaban el derecho de huelga. Y la Unión Patriótica tampoco estaba formada por fascistas, sino por católicos autoritarios y mauristas. La AP, de hecho, no tenía una ideología fascista, como indicaba el hecho de que su lema, religión, patria y monarquía, fuera el lema carlista modificado. A la AP le interesaban los desfiles patrióticos y las misas y, al mismo tiempo, servía de agencia de empleo para el sector público. Porque, a pesar de las diatribas del dictador contra el caciquismo, introdujo una forma nueva de clientelismo. La dictadura de Primo de Rivera supuso, por encima de todo, el triunfo de las tendencias autoritarias que habían surgido tras 1898 y se habían desarrollado a velocidad de vértigo durante la Primera Guerra Mundial. La dictadura tenía una ideología contrarrevolucionaria y nacionalista, de modo que rechazó el liberalismo parlamentario y se adhirió al catolicismo, la monarquía, el ejército y el imperio. Por otra parte, el nuevo régimen se inspiró enormemente en la retórica de la regeneración posterior a 1898. Primo se consideraba, en palabras del pensador regeneracionista Joaquín Costa, como un cirujano de hierro que iba a forjar una nueva España. Uno de los pilares de la visión modernizadora de Costa era la nacionalización de las masas. Pues bien, la dictadura hizo el esfuerzo más serio hasta entonces de inculcar una identidad nacional a las masas españolas. Se estamparon los símbolos nacionales en los edificios públicos, la única bandera autorizada era la de España, y los funcionarios solo podían trabajar en español. En el discurso del régimen, la patria era el elemento identitario fundamental, por encima de la monarquía y del catolicismo.
Es decir, se consideraba que la soberanía residía sobre todo en la nación, que, en la concepción de Primo de Rivera, tenía el Estado como órgano representativo permanente. No era una coincidencia que el partido único se llamase Unión Patriótica, en lugar de Unión Monárquica o Unión Católica, ni que un periódico oficial se llamase La Nación. Los lugares históricos empezaron a denominarse monumentos nacionales, y las 6.000 escuelas que se construyeron durante el mandato de Primo de Rivera se denominaron Centros Nacionales de Educación, en los que a los alumnos se les enseñaba la lengua nacional y se les instruía en las glorias nacionales. En la vida diaria, las imágenes nacionalistas proliferaron como nunca, en sellos, billetes, envoltorios de dulces, almanaques, etc. El exaltado españolismo de la dictadura se reflejaba cada año en la grandiosa celebración de la fiesta de la raza y se manifestó también en las dos exposiciones internacionales celebradas en España en 1929, ambas organizadas, por supuesto, en torno a una plaza de España. Al contrario que en la vieja concepción liberal, este nuevo nacionalismo no estaba lleno de lástima de sí mismo ni de angustia, sino que era agresivo, populista y triunfalista. La dictadura fue verdaderamente popular durante sus primeros años. En parte, porque sus ideas encontraban eco en una franja considerable de la opinión conservadora, pero sus apoyos no estaban solo en la derecha. La UGT, además de participar en la Organización Nacional Corporativa, cuyo eje eran los comités paritarios, encargados de negociar las condiciones laborales y resolver las disputas, intervenía también en los gobiernos locales, las administraciones provinciales y los consejos económicos nacionales. El presidente de la UGT, Francisco Largo Caballero, llegó a entrar en el Consejo de Estado en 1925. ¿Por qué colaboraron los socialistas con el dictador militar, especialmente uno que estaba reprimiendo a otro sindicato, la CNT? Si la UGT trabajó con Primo de Rivera, fue precisamente porque estaba eliminando a su archirrival y, como consecuencia, le ofrecía una oportunidad sin precedentes. En efecto, en 1928, el sindicato socialista tenía nada menos que 235.000 miembros y se había establecido en áreas rurales como Andalucía y Castilla-La Mancha que, hasta entonces, habían estado controladas por la CNT. A los socialistas también les benefició la represión del Partido Comunista, C. En realidad, la dirección del sindicato, más que liberal o democrática, era corporativista. De modo que, desde el punto de vista de Largo Caballero, la oportunidad de que la UGT pudiera colarse en los intersticios de un Estado también corporativista, aunque de derechas, era demasiado buena para dejarla pasar. El apoyo a la dictadura también se debió a que consiguió resolver el problema marroquí. En septiembre de 1925, el ejército español, en colaboración con el francés, derrotó a las tribus del Rif en Alhucemas. Unos meses después, cayó capturado su jefe, el tristemente célebre Abdelkrim. En julio de 1927, la guerra había terminado. La pacificación de Marruecos generó tal volumen de apoyo al régimen que el dictador, a pesar de haber prometido que gobernaría solo 90 días, se sintió motivado para emprender la institucionalización del régimen, que empezó con la sustitución del directorio militar por un directorio civil a finales de 1925. Todavía más importante para la popularidad del régimen fue el boom de los años 20. Durante la dictadura, la economía creció al formidable ritmo del 5,5% anual, como consecuencia no solo de un contexto internacional favorable, sino también de las políticas intervencionistas del Estado. Era una nueva orientación de la política económica española, reflejo de su compromiso regeneracionista. Un elemento fundamental de la visión de Joaquín Costa era la puesta en práctica de un amplísimo programa de obras públicas financiadas por el Estado, especialmente la construcción de carreteras, pantanos y escuelas. En ese sentido, el presupuesto extraordinario de 1926 se diseñó para mejorar la red de carreteras del país y el aprovechamiento de sus recursos hídricos y, de esa forma, ampliar la red eléctrica y la extensión de tierras irrigadas. Uno de los resultados más destacados de esta política fue la creación de la Junta de Confederaciones Hidrográficas, que llevó sistemas de riego a 180.000 hectáreas de tierras en la región natal de Costa, Aragón. Asimismo, se construyó un total de 9.455 kilómetros de carreteras, entre ellas las primeras carreteras nacionales. El auge de los años 20 provocó cambios sociales y económicos trascendentales. Con su impulso de los sectores industrial y de servicios, generó una gran expansión de las clases urbanas, tanto de la clase trabajadora como de la clase media. Al llegar a 1930, por primera vez en la historia de España, menos de la mitad de la fuerza laboral dependía de la tierra.
En otras palabras, durante el mandato de Primo de Rivera, España pasó de ser una economía agraria a ser una economía industrial y de servicios. La modernización acelerada de la sociedad española se dejaba ver de muchas maneras. Desde el punto de vista económico, en la presencia creciente de nuevas tecnologías como el automóvil y el teléfono. Desde el punto de vista de la cultura, en el ascenso de los deportes profesionales como sector de la moderna industria del ocio, especialmente el lanzamiento de la Liga de Fútbol en 1928. Desde el punto de vista artístico, en la exposición de artistas ibéricos de 1925 y la aparición de la generación del 27. Y desde el punto de vista de la igualdad entre los sexos, la reforma de las administraciones locales permitió que se nombrara a las primeras mujeres concejalas y alcaldesas. Desde esta perspectiva, el dictador, sin duda, había supervisado el nacimiento de una nueva España, urbana, moderna y cada vez más educada y laica. El hecho de que el golpe de Primo de Rivera en 1923 no provocara protestas masivas ni una huelga general había sido indicativo de la incapacidad de los monárquicos para movilizar a la población en defensa del sistema de la Restauración, pero también del caos y la desmoralización de las fuerzas contrarias a la Restauración. La CNT se encontraba exhausta, los republicanos estaban en horas bajas y los socialistas seguían reconstruyéndose tras el fracaso de 1917. El primer intento de derrocar la dictadura no lo hicieron los republicanos ni la clase obrera organizada, sino los monárquicos. El golpe de 1923 había devuelto España al siglo XIX, en la medida en que había legitimado el uso de la violencia para lograr un cambio de régimen. En 1926, un grupo de liberales se unió a elementos descontentos del ejército en un intento de sacar al dictador por medio de un pronunciamiento, pero la conspiración fue descubierta. En 1929 se desbarató también otro plan más ambicioso, en torno al líder conservador exiliado José Sánchez Guerra y en el que participaban republicanos y anarcosindicalistas. A estas alturas, sin embargo, la dictadura atravesaba serias dificultades. Irónicamente, Primo de Rivera había conseguido enemistarse con un bastión del ejército. Los ascensos por mérito y favoritismo descarado que caracterizaban a la dictadura desde 1926 habían enfadado sobre todo al cuerpo de artillería, que se había regido por un sistema de ascensos en función de la antigüedad desde 1891. Las protestas del cuerpo hicieron que Primo de Rivera acabara desmantelándolo, lo cual intensificó la oposición de los militares al régimen. Las asociaciones de empresarios, que al principio habían estado entre los más ardientes partidarios del dictador, también se habían vuelto en contra porque les molestaba profundamente la intervención del Estado en la economía, sobre todo los comités paritarios y el intento de crear un impuesto sobre la renta. Otra fuente de protestas eran los estudiantes, indignados por el reconocimiento de las universidades católicas privadas, que suponían el fin del monopolio del Estado en la enseñanza superior, la persecución de los profesores liberales y el cierre de la Universidad Central de Madrid. Casi todos los intelectuales progresistas, como el filósofo José Ortega y Gasset y el famoso médico y humanista Gregorio Marañón, se sentían también decepcionados con la dictadura, igual que varias instituciones liberales como el prestigioso Ateneo de Madrid. No obstante, el motivo principal de la catastrófica pérdida de apoyos de la dictadura fue la crisis monetaria. En 1928, la peseta empezó a perder valor como consecuencia de la inmensa deuda del Estado, el déficit de la balanza de pagos y la retirada de las inversiones extranjeras. Incapaz de detener la caída de la peseta, el ministro de Economía, José Calvo Sotelo, dimitió el 20 de enero de 1930. En aquel entonces, varios generales desencantados con el régimen se habían pasado a la causa republicana, mientras que otros, más conservadores, instaban a Alfonso XIII a que restableciera el orden de la Restauración. La situación se hizo más inestable por la manifiesta incapacidad de la dictadura para desarrollar sus propias instituciones, después de que el rey y el dictador rechazaran un borrador de constitución en 1929. Abrumado por la crisis económica y la oposición creciente, Primo de Rivera decidió consultar a los capitanes generales, pero ninguno le respaldó. De modo que él también presentó la dimisión, el 28 de enero de 1930. La caída de la dictadura de Primo de Rivera, como la de la Restauración anteriormente, se debió en gran parte a su incapacidad de reaccionar con eficacia ante los intereses de la clase media y la clase trabajadora, dos clases urbanas en rápida expansión.
Durante el primer tercio del siglo XX, España experimentó una enorme transformación, en la medida en que millones de campesinos abandonaron las tierras, los pueblos y las ciudades duplicaron sus poblaciones, y la alfabetización, la secularización y la vida asociativa progresaron de forma considerable. A finales de los años 20, los ideales modernizadores y las aspiraciones políticas de la Nueva España habían sobrepasado lo que daba de sí un católico autoritario como Primo de Rivera. La caída de la dictadura no hacía inevitable la caída de la monarquía, a pesar del daño infligido a la marca Borbón por su relación simbiótica con el régimen militar. No obstante, tanto Alfonso XIII como los políticos de la Restauración demostraron, a lo largo de 1930 y en los primeros meses de 1931, que continuaban demasiado alejados de las realidades de la España moderna y urbana para poder ofrecer una solución a la crisis política permanente. Estaban demasiado vinculados a la política del faccionalismo, las luchas dinásticas y el clientelismo para emprender una reforma política fundamental. Además, se equivocaron al juzgar el ánimo nacional y tardar más de un año en organizar unas nuevas elecciones. En cambio, los republicanos y los socialistas estaban mucho más próximos a las expectativas de una sociedad en proceso de modernización, y fueron aclamados como los salvadores del país, en contraste con las fuerzas desacreditadas del antiguo régimen. Esto explica por qué la coalición de republicanos y socialistas pudo convertir las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en un plebiscito sobre el futuro de la monarquía. La victoria de los partidos dinásticos en el campo no sirvió más que para confirmar la supervivencia de sus redes clientelares. Por el contrario, el triunfo de republicanos y socialistas en las ciudades, donde el voto era relativamente libre, dio una idea mucho más acertada del estado de la opinión pública. Alfonso XIII se quedó completamente solo. Ni el gobierno, ni el ejército, ni siquiera la Guardia Civil se mantuvieron a su lado. El día que partió al exilio, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República, el tercer régimen en España en menos de 10 años.